saludo para todos y todas. Nos encontramos en este último módulo para hablar algunos elementos sobre la incidencia política. A pesar de que en los módulos anteriores íbamos dando algunos elementos, algunos ítems sobre incidencia en cada uno de los temas, en este nos vamos a concentrar en entender bien, bueno, ya con esa información, ya sabemos la información sobre el desarrollo, sobre el mejor vivir, sobre las lógicas de governance, sobre qué es el plan de desarrollo, qué son las entidades territoriales, cómo funcionan las lógicas institucionales y sobre otras decisiones que, por ejemplo, son el presupuesto y el plan de ordenamiento territorial. Sin embargo, hablar de incidencia en la planeación territorial es bastante amplio, porque no solo es hablar de incidir en estos instrumentos de planeación, que en este curso nos concentramos en tres que son los más importantes o los que tienen mayor influencia en el territorio, que son, como decía, el plan de desarrollo, presupuesto y plan de ordenamiento territorial. Por otra parte, existen todas las políticas públicas. Existen políticas públicas en todos los sectores, en todos los campos, que también determinan el territorio. La política de movilidad, la política de seguridad, la política de educación, salud, agua potable, la política de víctimas y todas las demás políticas poblacionales. En esa medida hay múltiples decisiones que se toman en el territorio que van a determinar el buen vivir de cada uno de nosotros y de la vida en el territorio. Por eso es importante saber que existen múltiples decisiones que se van a tomar en el transcurso de un gobierno. Por lo tanto, no solo se toman decisiones en este momento o en el momento en que se define el plan de desarrollo ni en el momento en que se define solo el presupuesto, sino también en el transcurso de cada gobierno. Pero estas decisiones es importante identificarlas y definir en cuáles quisiéramos nosotros incidir. Otro elemento importante a observar es quiénes somos nosotros. Por decir así, quién es el actor que quiere hacer la incidencia. ¿Somos una organización? ¿Somos una comunidad? ¿Somos una red de organizaciones? ¿Somos una empresa que tiene interés en hacer incidencia? Hay múltiples actores que podrían estar interesados en hacer incidencia. Es importante que nosotros sepamos quiénes somos y como primer elemento es comprender organizacionalmente qué capacidad tenemos de incidencia. Es hacer un análisis sobre nosotros qué posibilidades tenemos de determinar las decisiones del gobierno. Ese es, digamos, como un elemento fundamental, pero también saber sobre qué nos interesaría incidir. Nos interesaría incidir sobre todo el territorio, sobre todas las decisiones que existen, sobre un tema en particular, un territorio específico o en qué elementos nos interesaría incidir. O también sobre qué problemas. Nos interesa el problema de aseo, el problema ambiental, el problema de violencia, cuáles son los intereses nuestros y cuáles son nuestros objetivos también. Nos interesaría que cambie el problema de la movilidad, nos interesaría que aumente la calidad de la educación. ¿Cuál sería nuestro interés, nuestro objetivo en hacer incidencia? Con ese elemento nosotros ya tenemos claro qué es lo que quisiéramos hacer y hacia dónde nos queremos dirigir y quiénes somos y qué capacidad tenemos. Luego de ello, sí es importante que nosotros definamos sobre qué decisión queremos incidir y sobre esa decisión, qué elemento de esa decisión nos interesa. Nos interesa el presupuesto, nos interesa una decisión particular técnica que está dentro de un plan de desarrollo, dentro de una política pública, o nos interesa una política en su conjunto, la destinación de todo el presupuesto del municipio, los programas y proyectos que se dan en el plan de desarrollo o la organización territorial. Luego de que sabemos sobre qué decisión queremos incidir, es importante saber a qué nivel quisiéramos llegar con esa decisión. Pero para ello debemos tener claro cuál es nuestra postura sobre esa decisión. Nosotros tenemos que tener una visión sobre esa política pública o sobre ese instrumento de planeación. En esa medida, un proceso importante a hacer es construir nuestra propuesta. Lo ideal, como hemos dicho en los módulos anteriores, es que esa propuesta sea construida colectivamente por la organización. Si ustedes son una organización, una comunidad, una red, que sea construida por ustedes esta propuesta. En lo posible, no solo la organización, si se logra
aunar esfuerzos con otras redes, con otras organizaciones, generamos alianzas estratégicas para poder determinar las decisiones. Y lo ideal, lo mejor sería que también sea con los afectados de esas decisiones. Si es toda la ciudad, todos los ciudadanos, toda la comunidad, podría ser importante hacer un proceso participativo con ellos para construir nuestra propuesta. De tal manera que nosotros ya interlocutamos con el gobierno con una idea clara de qué es lo que se quiere. De lo contrario, nosotros vamos a los procesos de participación y a los procesos de incidencia política sin un rumbo fijo o un rumbo claro. Luego de que tenemos claro nuestra propuesta, sí podemos diseñar una estrategia de incidencia política para una decisión o para una política pública. La estrategia es literalmente un proceso político, no es solo un proceso técnico. Efectivamente tenemos que tener una propuesta técnica, pero es un proceso político. Pero un proceso político, no estamos hablando acá de politiquería, no estoy hablando acá de clientelismo, no estoy hablando acá de corrupción, no estoy diciendo acá de ir y hacer transacciones con los actores políticos. Estoy diciendo que es un proceso legítimo de la participación ciudadana, de incidir, de influir, de hacerse parte de las decisiones públicas. ¿Por qué? Porque le afectan a sí mismo, le afectan a su comunidad o le afectan a su territorio. Es un derecho, pero es importante que tengamos claro que no es un proceso de transacción, es un proceso de exigibilidad de derechos, de representación y de construcción colectiva del territorio. Desde la lógica de la co-governance, como presentamos en el primer módulo, es la posibilidad de construir el territorio conjuntamente con otros actores. En esa medida, libremente podemos diseñar una estrategia para hacernos corresponsables, para decir, nosotros conocemos el territorio, nos interesa que el territorio tenga una determinada ruta o un final determinado. Para ello, nosotros debemos construir una estrategia política. Una estrategia política quiere decir saber cuál es nuestro poder, saber con quién tenemos que aliarnos para aumentar nuestro poder y también saber quiénes son los otros actores que están interactuando. Actores que toman decisiones y actores que buscan influir los tomadores de decisiones. Cuando uno tiene ese mapa completo, claro, sabe quiénes son todos los actores. En un municipio a lo mejor nos conocemos más fácilmente, sabemos quién es cada uno y sabemos cuáles son los intereses. Luego de saber quiénes son los actores, cuáles son sus intereses, ahí sí diseñamos una ruta de acción. Decimos, ok, esta decisión se toma en estos momentos y es tomada por estas autoridades. De acuerdo a ese plan, como vimos en el plan de desarrollo, el plan de ordenamiento territorial, el presupuesto tiene unos tiempos. Es importante saber en qué momento actuar y frente a qué actor movilizarnos. Luego de ello, sí pensamos cuál es la actividad que debemos hacer para llamar la atención de este actor o para lograr que este actor tome una decisión acorde a nuestros objetivos, acorde a nuestra propuesta. Pueden haber múltiples instrumentos para incidir. Hay desde generar foros, generar procesos de investigación, producir documentos técnicos, hacer alertas, hacer procesos de comunicación, hablar en los medios de comunicación, hacerlo visible en el gobierno nacional, hacerlo visible a nivel internacional, promover espacios de diálogo, promover movilizaciones, hacer marchas, hacer foros, hacer reuniones, derechos de petición, exigir por medio de tutela, exigir por medio de acción popular. Hay múltiples instrumentos jurídicos, políticos, sociales, culturales, educativos que podríamos usar, pero acá es muy importante ser creativos, pero aparte de ser creativos, ser estratégicos, saber qué es lo más importante dependiendo de cada uno de los actores que hacen parte. Y hay algo muy importante que nosotros debemos también tener claro, nuestro contexto colombiano, que nos podemos también poner en riesgo. Debemos conocer los actores, debemos también conocer sus intereses y debemos también conocer las estrategias que utilizan los otros actores para incidir en las políticas públicas y en las decisiones locales. Porque hay múltiples actores que también utilizan la fuerza, la violencia para lograr sus objetivos. Por lo tanto, también tenemos que tener nosotros estrategias de cuidado de nuestras comunidades, de cuidado de nuestras vidas, de cuidado de nuestros líderes, de cuidado colectivo. Es muy importante que nosotros diseñemos estrategias de seguridad para nuestros líderes, que tenemos que ser nosotros. Ya sabemos lo que sucede en Colombia,
sabemos que estamos en riesgo en nuestros procesos de incidencia política y de acción colectiva. Por lo tanto, es importante saber cómo movilizarnos, cómo actuar, de no poner en riesgo las comunidades. Esto no es un elemento de poca importancia. Es fundamental que nosotros también, a la par de nuestra estrategia de incidencia política, pensemos una estrategia de cuidado y de seguridad de nuestros líderes y de nuestra comunidad. Cada decisión que nosotros buscamos influir, van a haber actores que se van a querer movilizar y que van a tener intereses y que van a afectar intereses de otros, intereses económicos en particular, intereses personales, intereses de ciertos actores y que también se van a movilizar. Tenemos que tener cuidado con quiénes se movilizan y cuáles son los impactos de sus acciones políticas y muchas veces violentas. Finalmente, nosotros tenemos una ruta de acción, una ruta en la que sabemos con respecto a cada actor cuándo este actor toma una decisión, cuándo el alcalde está tomando la decisión, en qué tiempo está tomando las decisiones, los secretarios, el consejo territorial, el consejo municipal. Por lo tanto, debemos hacer llegar nuestras propuestas a estos actores de la mejor manera. Considero que la forma más adecuada de interlocutar con los actores públicos, con los actores del gobierno, también es de una forma respetuosa. Creo que una forma violenta también de interactuar con los actores políticos no permite la cooperación. Creo que nos debemos poner en disposición de pensar el territorio más allá de encontrar que el que está en el gobierno en este momento es de la oposición, es de un partido del cual no nos gusta, por el cual no votamos. Debemos entender que también la oposición debe ser propositiva, debe controlar, pero también debe proponer y coordinar acciones. En esa medida, el proceso de incidencia política es un proceso que puede llegar a generar acuerdos, que puede pensar procesos colectivos sin necesidad de generar una visión de enemistad, una visión del enemigo, que creo que bastante mal le ha hecho a nuestro país. En esa medida debemos ser críticos, debemos analizar las decisiones, pero creo que debemos proponer, hacer propuestas claras y sin duda son procesos políticos que requieren negociación. No va a ser posible que un proceso de incidencia, todas nuestras propuestas sean acogidas totalmente por un gobierno, porque hay múltiples actores incidiendo. Por lo tanto, debemos reconocer cuál es el máximo que nosotros quisiéramos tener, pero cuál sería el mínimo al cual estaríamos dispuestos a negociar. En ese margen de maniobra, nosotros podríamos llegar a hacer un acuerdo con los diferentes actores. Finalmente, les recomiendo como actor académico y también como parte de esos procesos políticos que los ejercicios que hagamos los hagamos de manera colectiva, que también los compartamos con otros actores, que también compartamos nuestras buenas prácticas, de tal manera que otros actores también en todo el país puedan aprender de nuestros ejercicios y de nuestra experiencia. Por lo tanto, los invito a que compartan en nuestro foro, compartan sus experiencias, compartan sus conocimientos, de tal manera que todos podamos construir colectivamente este conocimiento. Muchísimas gracias igualmente por participar en este curso. Al final de este módulo encontrarán un examen que será de selección múltiple, en donde ustedes podrán confirmar la información, el conocimiento que adquirieron, y si logran superar este examen podrán obtener un certificado de haber realizado este curso. Es importante que si en la primera vez no logran superar el examen, lo pueden hacer diferentes veces, diferentes pruebas pueden aplicar, pero es importante que ustedes sepan que hay un mínimo de conocimiento. Y también van a encontrar una bibliografía complementaria que les va a ser útil para ahondar, para profundizar, para conocer más estos temas. Quedaríamos en contacto cuando tengan algún interés sobre otros cursos de formación, les estaremos también comunicando para que se comuniquen, se inscriban y participen de nuestros cursos. Les damos un saludo en nombre de la Red Nacional de Democracia y Paz, el Observatorio Colombiano de Políticas Públicas y Podium, que somos los actores principales de este proceso de formación. Muchísimas gracias.